Bienvenidos a este episodio de este podcast que va a tratar sobre los corridos tumbados y todo el cambio de paradigma que hubo en lo cultural. Mi nombre es Juan Manuel Equigua. Bianca López Sandoval. Jacqueline Chávez. Catherine Hernández. Calderón Gutiérrez Ivana. Y Jesús Verdugo. Y pues vamos a hablar de algo que parece solamente música, pero que realmente contiene algo mucho más profundo. Y por qué al principio generó tanto rechazo este género nuevo cuando estuvo. Ok, pues todo esto inició con dos personitas que fueron Natanael Cano y Dan Sánchez, que son como los creadores o representantes de este género. El inicio de todo este movimiento fue muy como controversial, porque al inicio era rechazado por otros artistas de antes o de la vieja escuela, se podría decir, como pudo haber sido Julio Preciado o el papá de Ángel Aguilar. ¿Pepe Aguilar? ¿No? Sí. Pepe Aguilar. Ok. Porque antes era mal, bueno, cuando apenas estaba comenzando era mal visto para la gente más grande, pero pues para los jóvenes pues era música nueva y que a ellos les gustó mucho. Y en su momento cuando recién pegó mucho, y pues ahorita ya están los corridos tumbados. También artistas como Natanael Cano se volvieron populares gracias a internet y las redes sociales, algo que forma parte del paradigma de la música actual. Esto también conlleva mucha oleada de críticas por el tema de que como se viralizó en redes y al inicio era muy criticado, esto llevó una oleada de más críticas todavía, a pesar de que era popular en algunos jóvenes, también pues eran abucheados por otros jóvenes que influenciados por las personas mayores rechazaban esto nuevo y pues creaban apodos graciosos, como le decían, molleras tumbadas. Además, para que un artista fuera famoso necesitaba discografías, radio o televisión. Y ahora muchas canciones se vuelven populares porque hay plataformas virales como TikTok y... Pero es que aparte de eso, aparte de todo el hate que recibieron, o sea, en cierta parte se volvió popular porque mediante les tiraban como hate o odio, eso se hacían polémicas y sumaba las noticias de que como era un nuevo género, pues había revuelo. Y luego sobre las otras, bueno, por ejemplo, antes, por ejemplo, como tú habías mencionado al papá de la Ángel Aguilar, Pedro Aguilar, que le tiraba de que, bueno, o sea, decía que era como... Era música mala. Ajá, que era música... Corridos pinches, le decía. Ajá, como que creaba cierta polémica porque pues eran personas famosas, o sea, y creaba... Él ya tenía nombre y el otro iba iniciando. Iba iniciando y luego como que yo siento que como que lo quería desmeritar por crear algo nuevo que no estaba como pues bien visto, ¿no? De hecho, eso era lo que iba a decir, que, o sea, quiero pensar que ellos al no conocer o no estar acostumbrados como a este tipo de elemento musical, pues para ellos no era bueno porque supongo que iba como a quitarle honor al tipo de música que ellos estaban acostumbrados o a representar en la cultura, ¿no? Bueno, yo tengo, a mí se me hace que más que el honor era como, no sé, cuando empezó todo este revuelo yo sentí que era como más como miedo, porque no sabían si iba a pegar, o cuando vieron la popularidad que generó todo esto, era como fuck, ¿sabes? Yo siento que tal vez sí tienes razón de que no sabían si iba a pegar, porque al final de cuentas la música que se creó era para las nuevas generaciones, y al tener nuevas generaciones iban a dejar atrás las viejas generaciones. Y ya no iban a ser tan vistos a lo mejor pues la música de ellos, ¿no? O sea, o por así el honor que tenían o tal antes. vez sí vistos, pero ya no por las nuevas generaciones, sino por la gente que ya había escuchado que ya estaba pues acostumbrada a ese tipo de música. El comportamiento de este artista pues de repente no era el mejor, ¿no? Porque respondía de mala manera, pero no era tanto contra el artista en sí, era contra el movimiento, porque también sumado a esto, lo que Pepe Aguilar dijo, que junto con él se venían una oleada de artistas como mediocres, esos artistas mediocres los cuales ahorita son muy famosos, o sea, sí hubo que la neta se pasaban de lance, que sacan canciones bien nada que ver, pero la mayoría de los artistas empezaron con corridos tumbados y pegó muy rápido y prácticamente se dio. Y gracias a eso, en México pues ahora se escucha
más la música mexicana y en otros lugares se escucha Lo- también las canciones mexicanas y eso es algo que antes no pasaba. Y De hecho, sí, ¿no? Porque no era como muy conocido allá de México. Ahorita y en Latinoamérica, ¿quién no escucha a Natanael o ese tipo de personas? ya en Latinoamérica ya está Ajá. impregnado el nombre. Sí, o sea, Bueno, es que supongo, es que también depende de gustos. Y también con la gente. De esta primera parte del podcast es analizar los conceptos del cambio del paradigma y la forma de cómo transforman nuestros aceptaban porque creía que contaba historias de vida de la calle o ¿cómo se dice? O Como que incitaba. Ajá, incitaban vandalismo, cosas malas también. No los querían por su forma de vestir, también. o tal vez por la música, ¿no? Porque la música no tenía, las letras de las canciones no tenían como algo que ver con... Es que incitaban como a... La violencia, por decirlo así. Bueno, en unos, porque en otros no tanto, ¿no? Pero en otros corridos sí como incitaban más a la violencia y la gente mayor decía, ay, no, porque van a ser a malandros. las nuevas generaciones va como a influirles eso y van a querer como ser como ellos, ¿no? Sí. Ajá, aunque esto es algo controversial porque es algo que realmente, si lo pensamos bien, siempre ha existido el corrido, hablando de ya sea narcotraficantes, pero antes no estaba muy impregnado el término narcotraficante en las personas. Y ahorita como ya vivimos una sociedad de narcocultura, el hablar de un narco, hacer una canción en alusión a uno, ya es súper mal visto. Y antes no, o sea, se podría hacer los corridos que le llegaban a hacer al Chapo, a Caro Quintero, y eso no era mal visto por las personas mayores. ¿Y por qué esto sí? Porque De hecho, actualmente, pues la presidenta Claudia Sheinbaum había prohibido escuchar corridos porque supuestamente incitaban a los jóvenes a violencia o a ser narcotraficantes. Bueno, pero eso ya es de cada quien, porque uno puede estar escuchándolo y nada que ver con eso, pero hay otros muchachos que sí se alucinan por tener esa vida. O sea, yo a veces pienso que la gente que se pone como a ser como ellos, como que no tienen muy bien visto, o sea, no sé si están como, no sé si realmente la música les hizo tener ese efecto o si ya eran como Como que hacen su propia Ajá, burbuja, ¿no? sí, sí, En su se cabeza. encerraron como, hicieron un escenario o algo así en su mentecita que nada que nada que ver. Aspiran a algo a lo que pues nunca van a llegar realmente de buenas maneras, y en el caso de que quieran intentarlo de las malas maneras se enfrentarían a una realidad Muy completamente distinta. a lo que dicen los corridos, Ajá. nada que ver. Por ejemplo, tú, la primera vez que te escuchaste, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿qué fue tu pensar en ese momento? Me gustó porque eran sonidos nuevos y ya estaba yo acostumbrado por mi abuelo y por mis tíos a escuchar corridos. Esto fue algo nuevo, más al inicio no decía que me gustaban porque muchas personas lo criticaban, o sea... Sí, yo por ejemplo, la primera vez que lo escuché, me acuerdo que, o sea, estaba más chiquito, pero me acuerdo que en las dos primeras canciones que escuché del Nata, la neta sí me creí bien bélico. Pero y luego como que, bueno, a mí por ejemplo se me pasó, pero hay más gente que sí se le queda como ese chip de pues, no sé. Ustedes tienen más Pues yo creo que es así como, más o menos, yo siento que esas personas piensan como cuando tú escuchas alguna canción en TikTok, ¿no? Porque la música pues influye mucho en tu estado de ánimo, aunque muchos no lo crean. Demasiado. Como, digamos, estás feliz y de repente escuchas una canción triste, como que tu cerebro automáticamente como que se pasa ese estado de ánimo. Entonces yo creo que esas personas de alguna manera se imaginan siendo pues Es que- lo que dicen las canciones. De hecho, mucha gente que escucha ese tipo de canciones suele ser, bueno, tiende a ser muy agresiva o como cometer, bueno, como por ejemplo, subir mucho su ego, como ajá, sentirse... y bueno, a mí me ha tocado ver que en la calle a los cines o gente que trae que su musiquita y ahí los correos y de que vas pasando muy normal y se te ponen al tiro así como que, no sé, o sea, siento que sí influye demasiado en su ánimo, porque si Sí. estuvieran escuchando otra cosa no Y en su siento que personalidad también. no siento que serán como así, la verdad. Porque en su mente tienen un concepto diferente de ellos mismos, aunque no sea nada. Ajá. Bueno, pero en ese tema no solamente son los corridos tumbados, ya son los corridos normal que ya hablan de los de narcotráfico, porque los corridos tumbados no son tan nazis, es como
Bueno, los que yo he escuchado no son tan así que ustedes dicen. Es más el estilo que traen, ¿sabes? De Ya, este ya. nuevo. Por ejemplo, el tema que mencionó hace rato mi compañera, la que puede ser la vestimenta, y cómo se vestía Dan Sánchez y Nathan Elcano, que al inicio influyó mucho, Ah, sí. y otros artistas como Junior H. Eso influye mucho en la vestimenta. No sé si Las han visto modas. las. sí. Cómo traen la gorra y atrás todo. lleno de Su pelo. ranguito. Y luego el Ajá. pantalón todo hasta abajo. Que se le estaba ve, bien. ¿no? En todo. Tumbado el Todo pantalón. vestido, sí, la Sí, neta. pues ahora sí que el tipo de música es como que la música es como, se puede decir que tu personalidad. O sea, el tipo de música que escuchas es lo que consideras Sí, que eres, influyen. ¿no? Yo siento que si le preguntas a una persona que no conoces cuál es su estilo de música, ya te puedes dar una idea de cómo va a ser la persona. Bueno, a lo mejor no tan profundo, pero sí a lo mejor un poco más superficial sobre Sí. lo que le gusta o más o menos cómo es, ¿no? Bueno, y básicamente a las principales personas que les molesta los corridos tumbados son a las personas mayores, porque hay un gran cambio en el estilo de la música. Por ejemplo, que antes se utilizaban las guitarras normales de 6 cuerdas y ahora se utilizan los requintos, que son de 12 cuerdas. También la cultura y los gustos musicales. Y también para que este nuevo tipo de música es entender cómo está formada nuestra realidad En la actualidad. en la actualidad. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? O sea, su opinión general. ¿Qué opinan? Bueno, a mí en lo personal, a mí no me gusta ese tipo de música. Se me hace... No me gusta principalmente por el tipo de la letra y Ah. también por el sonido. Se me hace muy simple y a la vez se me hace muy elaborado. Ok, O sea, como que demasiado elaborado para lo que hago. No, que a veces van bajitos y a veces suben así. Ok, ya. el cambio de tonalidad. cambio de tono. La tonalidad. O sea, a mí pues en lo personal me gusta bastante, y más por artistas que trajeron que me gustan mucho, y también no solo en corridos sino en otras canciones como podrían ser las románticas o tristes. Ajá. El cómo esto se fusionó y trajo artistas muy conocidos como podría ser Pedro Tobar, Junior H o algún otro. Me gustó la mezcla que hubo porque trajo artistas nuevos que me agradaron. A mí siempre me ha gustado mucho sus carreras de chiquita, entonces yo no tengo nada malo que decir de ellos, la verdad. Pues a mí la verdad me gusta cualquier tipo de música. No me molestan los corridos. Y de hecho hay uno que está medio interesante porque no me acuerdo del nombre de la canción, pero hablaba de... Bueno, una parte de la canción decía que nuestra generación es diferente. De Peso Pluma, ¿no? Sí. Es que pues muchas canciones hablan, bueno, a lo mejor no de historia, pero cuentan mini historias, ¿no? Sí. A mí me ha tocado Sí. O escuchar dan, que- dan mensajes. Ajá, dan- No todos son positivos, obviamente, Ajá, sí, pero hay unos artistas que implementan como en cierta parte de la canción como Sobre el gobierno. sobre el gobierno Sí. o de los propios narcos y todo eso. De hecho esa parte de la canción la estaban diciendo en una protesta, ¿no? Si mal no recuerdo. No, aparte el Sí. gobierno no quiso prohibir los corridos, aparte que hablan del narcotráfico, pero también porque hablan muchas verdades del gobierno Sí. y todo lo que pasa aquí y no quieren La corrupción que, y ajá. todo. A ver, también gracias a que, supongamos, hay narcotraficantes y todo esto, ha sido también por falta de profesionalismo del gobierno, así que también es una forma de censurarlo para tener como un país más tranquilo, Sí. teóricamente. Entre comillas. Yo lo que pienso sobre este tema es que, bueno, a mí se me hace para empezar muy interesante la crisis del paradigma que se presenta en la música, ¿no? Porque uno está no acostumbrado, pero tiene un inicio de un género en específico, y el que se vaya como, ¿cómo se le podría decir? Evolucionando ese tipo de diferentes efectos, diferentes sonidos, diferentes formas de interpretar, porque la música es una interpretación de las Sí. personas. Entonces, a mí me gusta mucho el paradigma que Es se que crea con la es como un música. paradigma que va cambiando muy, a lo mejor no muy seguido, pero sí con